Una buena forma de categorizar los ejercicios es dividirlos entre ejercicios compuestos y ejercicios de aislamiento. Aquí te voy a explicar cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos tipos de ejercicios y cómo puedes utilizarlos adecuadamente en tu entrenamiento de manera eficaz. Sin más introducción, los dejo con el video, les doy la bienvenida, yo soy Ali Castro y continuamos con el video. Comenzaré hablando de los ejercicios compuestos. Los ejercicios compuestos son aquellos ejercicios que requieren más de una articulación para ejecutarse y que requieren más de un grupo muscular también para su ejecución. Los ejercicios compuestos son ejercicios como por ejemplo el press de pecho, el press de hombro, las dominadas, los remos con barra, el peso muerto, la sentadilla. Son ejercicios que generalmente se hacen con peso libre, ya sea con mancuernas o con barras. Son ejercicios también que requieren que aprendas muy bien la técnica al hacerlos y entre algunas ventajas que tienen estos ejercicios te las voy a dar a continuación. La principal ventaja que yo encuentro es que al hacer los ejercicios compuestos requieres varias partes de tu cuerpo para hacer un ejercicio. Un ejemplo de esto es el press de pecho. Cuando tú haces el press de pecho, al momento de empujar, sí, como su nombre lo dice, el músculo principal que se va a trabajar es los músculos de los pectorales, pero también requiere mucho que utilices los hombros, que utilices tu tríceps al momento de hacer el empuje, pero también requiere que utilices, por ejemplo, los músculos del bíceps, los músculos de la espalda, del abdomen y hasta incluso de las piernas para mantenerte estable en el banco y poder empujar con fuerza. Otro ejemplo puede ser la sentadilla con barra. La sentadilla con barra igual, sus músculos principales que trabajan son las piernas. Ahora, mucha gente piensa que son exclusivamente para cuádriceps y quizá depende de cómo las ejecutes, el cuádriceps va a ser el músculo que se ejercite principalmente, pero hay muchos otros músculos que se trabajan a hacer una sentadilla, entre ellos los músculos femorales, el glúteo, las pantorrillas y muchos músculos de la espalda baja, del abdomen para mantenerte estable y que no te estés doblando, muchos músculos de la espalda que evitan que la barra se vaya para todos lados y que te estés torciendo, e incluso hasta las manos para mantener la barra firme agarrada en su lugar y que no se te resbale la barra. Entonces son ejercicios que requieren de gran variedad de músculos de tu cuerpo y esto los hace perfectos para tener un cuerpo más atlético, un cuerpo más completo, más en forma y que no tengas, por ejemplo, músculos que se queden por ahí que no hayas trabajado. Al hacer una sentadilla, por ejemplo, trabajas muchísimos músculos del cuerpo y casi que queda atrás. Nada más, por ejemplo, los pectorales son lo que queda fuera de la ecuación porque hasta los hombros tienes que poner fuertes al hacer la sentadilla. Entonces, son ejercicios que hacen que tu cuerpo quede más completo, que trabaje de una mejor manera, más optimizada, pero también una desventaja de estos ejercicios es que acumulas mucha fatiga al realizarlos. Son ejercicios que son más demandantes, que requieren, al utilizar muchos músculos, requieren más esfuerzo de tu parte y son ejercicios que por lo tanto van a acumular fatiga. Esta fatiga, pues bueno, tienes que tenerla en consideración al momento de planear tu entrenamiento, de planear tu día. Por ejemplo, si metes tú en un día peso muerto, sentadilla y desplante búlgaro, pues bueno, a ver cómo te va. Va a ser algo muy demandante, muy cansado y probablemente ni siquiera se cansen primero tus piernas, que son 3 ejercicios que están orientados al trabajo de las piernas. Muy probablemente lo que se canse primero sea tu espalda baja y sea lo que limite tu rutina, por ejemplo, de hacer estos 3 ejercicios en conjunto. Entonces esto sería una limitante y es una desventaja de estos ejercicios, que acumulas fatiga y muchas veces esa fatiga se acumula en tu eslabón débil de tu cuerpo. En este caso, por ejemplo, para muchas personas es la espalda baja y no tanto las piernas. Entonces sería un factor limitante para que puedas seguir con tu rutina. Y ahí es cuando ya puedes empezar a utilizar ejercicios de aislamiento, pero ahorita lo pasamos más adelante a eso. Entonces, un factor limitante y una desventaja puede ser la fatiga acumulada y también esta fatiga puede provocar que tengas lesiones al momento, porque como ya te cansaste, empiezas luego la gente a hacer las cosas mal hechas de que ya se cansó. Entonces, otra desventaja puede ser que tienes más probabilidades de lesionarte con estos ejercicios, ya que son un poco más complicados de hacer y si no los ejecutas de una manera correcta, el riesgo de lesiones es un poco más elevado. Sin embargo, si tú los ejecutas con una buena técnica, aprendes a hacerlo bien y tienes paciencia en la curva de aprendizaje, que es un poco más elevada, tendrás una buena técnica para realizarlos y tu riesgo de lesiones se va a disminuir. Una ventaja también sería eso, que al momento de tú aprender a hacer correctamente ejercicios compuestos,
puedes hacer mucho mejor otro tipo de ejercicios de aislamiento y en general cualquier cosa del gimnasio. Si tú aprendes bien a reclutar tus músculos de tu espalda, los músculos de tu abdomen, los músculos de tus piernas al hacer cosas de pie, entonces otros ejercicios se vuelven más sencillos de hacer y tienes un mejor chance de ejecutarlos de manera correcta. Un ejemplo puede ser el press de hombro, por ejemplo, el press de hombro con barra de pie. El ejecutarlo, sí, principalmente trabajas los hombros, trabajas los tríceps también para ayudarte en el empuje y los bíceps y los antebrazos, bueno, el brazo completo para estabilizar la barra o las mancuernas, lo que tengas. Pero una ventaja es que si lo haces de pie, tienes que utilizar mucho tu abdomen, tienes que utilizar mucho músculos de tu espalda y mucho de los músculos de las piernas para mantenerte de pie y que no te estés tambaleando con el peso con la barra. Si los músculos de tus piernas, por ejemplo, se aflojan y son tu eslabón débil, te vas a empezar a ir para atrás o te vas a empezar a doblar y vas a sentir cómo el peso no se mueve de manera correcta. Pero si aprendes a hacerlo bien, podrás hacer, por ejemplo, después ejercicios de aislamiento, no sé, el curl de bíceps, te vas a poder mantener más fácil de pie, te vas a poder mantener más fácil en buena postura y hacerlo de mejor manera para trabajar exclusivamente los bíceps y puedes hacerlo de una manera más atlética haciendo las cosas de pie, porque también hacer cosas de pie es una gran ventaja para tener un cuerpo atlético, para gastar calorías de una manera más saludable que haciendo, por ejemplo, cardio. Entonces, hacer ejercicios de pie tiene esa ventaja de que tienes un cuerpo más atlético, más en forma y más completo. Sería una ventaja también que le doy a los ejercicios compuestos. Ya vimos los ejercicios compuestos, ahora vamos a ver los ejercicios de aislamiento. Los ejercicios de aislamiento, como su nombre lo indica, son ejercicios que aíslan un grupo muscular. En este caso son ejercicios un poco más sencillos de hacer. Eso incluye, por ejemplo, el curl de bíceps, la extensión de tríceps. Pueden ser ejercicios también de semi-aislamiento, como por ejemplo las máquinas que son para hacer pecho o hacer pecho en la máquina Smith, o la máquina de prensa, la máquina de extensión, la máquina de femoral. Son ejercicios que solamente trabajan un grupo muscular reducido. Bueno, por ejemplo, si vas a utilizar la máquina de extensión de cuádriceps, el cuádriceps, como sabrás, como su nombre lo indica, son 4 músculos que están conectados hacia la rodilla y que se trabajan de esta manera aislada, pero ya no estás involucrando, por ejemplo, músculos de glúteo, músculos de femoral, las pantorrillas, que sí harías en una sentadilla. Ya estás aislando nada más esa sección de la pierna y le estás dando un enfoque nada más a esa parte. Por ejemplo, igual cuando haces un curl de bíceps, el bíceps, pues bueno, son dos partes del bíceps y aparte también muchas veces se involucra lo que es el braquial, que es un músculo que está aquí entre el bíceps y el tríceps. Y también es, al hacer los aislamientos, pues bueno, no puedes como que exclusivamente aislar una parte del bíceps porque de alguna manera se ve involucrada la otra parte y también de alguna manera trabajas tus manos, tus antebrazos, pero estás enfocando el ejercicio principalmente a una zona que es la zona del bíceps. Son ejercicios que entonces reclutan nada más un número menor de músculos que los ejercicios compuestos. Algunas ventajas de hacer este tipo de ejercicios es, bueno, principalmente eso, que puedes enfocar el esfuerzo en una sola parte de tu cuerpo. Otra ventaja es que son más sencillos de hacer y que no vas a tener tanta fatiga al realizarlos como los ejercicios compuestos y también son más, no necesitas gran cosa para aprender a hacerlos. Por ejemplo, hacer curl de bíceps, nada más es pararte bien y doblar y estirar, ya sea con una máquina, con una barra, con unas mancuernas, con un cable, con lo que sea. Solamente es esto, subir, bajar. No tiene gran ciencia, a diferencia de ponerte una barra acá y hacer una sentadilla o hacer incluso un snatch o un overhead press, por ejemplo. Son ejercicios mucho más complejos que requieren más metodología para aprender a utilizarlos. Y estos ejercicios entonces de aislamiento son simples de hacer, son ideales, por ejemplo, para gente que va empezando en el gimnasio, a hacer un poco más de ejercicios de aislamiento, pero poco a poco ir aprendiendo los ejercicios compuestos. Otra ventaja que tiene utilizar ejercicios de aislamiento es que, pues bueno, si los combinas con ejercicios compuestos, puedes darle un poco más de variedad a tu rutina y enfocarte principalmente en músculos que quieras darle un poco más de desarrollo o músculos que sean quizá tu punto débil o músculos que, por ejemplo, o partes de tu cuerpo que tienes alguna pequeña molestia o lesión, puedes cambiarlos por ejercicios de aislamiento y estos ejercicios te van a ayudar a corregir esas pequeñas fallas o desbalances que tengas en tu cuerpo. Entonces tienen su uso, pero aquí va la cosa. Si hay mucha gente que, por ejemplo, hace exclusivamente ejercicios de aislamiento,
Por ejemplo, la gente que va al gimnasio moradito se darán cuenta que no tienen barras libres. La mayoría son cosas de máquinas y nada más mancuernas. Entonces es más difícil hacer ejercicios de compuestos y mucho más se trabaja en ejercicios de aislamiento. La gran desventaja de estos ejercicios de aislamiento es que no vas a poder generar ni tanta fuerza en tu cuerpo, no vas a aprender a reclutar mayor musculatura en tu cuerpo. Por ejemplo, cuando haces, te digo, un overhead press, requieres que utilices todo tu cuerpo, y si lo haces nada más con unas mancuernas ligeras o con la pura máquina, no vas a aprender a utilizar, por ejemplo, los músculos correctamente del abdomen, de las piernas, que te ayudarían a hacerlo de manera correcta y que poco a poco puedas ir ganando más fuerza y que tu cuerpo tenga un desarrollo más completo. Entonces, al aislar, por ejemplo, si haces puros ejercicios de aislamiento de hombro, como los puros laterales o los puros frontales, tiene una gran limitante que solamente ocupas exclusivamente los músculos del deltoide y no utilizas toda la musculatura de tu cuerpo como cuando haces un overhead press más pesado. Incluso aunque utilices la máquina, como te dije anteriormente, no reclutas bien los músculos del abdomen ni de la espalda, porque ya la máquina te está ayudando a estabilizarte. Si tú aprendes a hacerlo con la barra, al momento de pasar a la máquina te darás cuenta que puedes hacerlo de mejor manera, que puedes hacerlo con mayor fuerza que si únicamente lo hicieras con la máquina. O como por ejemplo la prensa, gente que utiliza la prensa nada más y nunca hace una sentadilla libre. Es muy fácil que a la sentadilla quieran llegar y ni siquiera la hagan bien hecha y le pongan dos discos, bajen tantito y ya se lastimaron. A diferencia de si tú haces sentadilla libre pesada y pasas a la prensa, te darás cuenta que puedes cargar muchísimo más peso que alguien que hace exclusivamente pura prensa. Son entonces algunas de las desventajas, que no te puedes hacer tan fuerte con puros ejercicios de aislamiento. Vamos a pasar a cómo utilizar ambos de estos ejercicios y cómo balancearlos correctamente en tu rutina. Aquí depende de cuáles sean tus objetivos en el gimnasio. A mí, por ejemplo, mi objetivo es ganar un poco más de fuerza, entonces yo voy más por los ejercicios compuestos, me enfoco más, al menos un 70-80% de mi entrenamiento en ejercicios compuestos y nada más un pequeño porcentaje en ejercicios de aislamiento para trabajar aquellos músculos que me quedan rezagados o que quiero darles un poco más de enfoque. Por ejemplo, no sé, cuando termino de hacer mi rutina enfocada en el press de pecho, también le meto por ahí un poco de trabajo de bíceps para darle un poco de trabajo a los bíceps, ¿no? Para que se vean bien. Pero es mi objetivo, como te lo mencioné antes, es ganar un poco más de fuerza. Yo no me dedico al fisicoculturismo, me interesa más lo que es el powerlifting. Entonces, en el powerlifting se utiliza un poco más en tu rutina los ejercicios compuestos que los de aislamiento. Los de aislamiento son más bien ejercicios de accesorio, que son para, como te dije, corregir algunas fallas, trabajar algunos músculos que queden rezagados, y ese es el principal objetivo. Pero si tú te enfocas más al fisicoculturismo, no te digo que no hagas ejercicios compuestos, pero se reduce la cantidad de trabajo de ejercicios compuestos, por ejemplo, a un 40-50% y el otro 50% de ejercicios de aislamiento para enfocar aquellos músculos que quieres desarrollar, que quieres crecer un poco más. Por ejemplo, en una rutina de fisicoculturismo, si haces el press de pecho, pero no haces tanto tiempo, tantas series, tantas repeticiones, y haces más ejercicios como por ejemplo los flies de pecho, o utilizas ejercicios por ejemplo con el press de disco cerrado, que igual sirve para aislar un poco más el pectoral, y utilizas por ejemplo, si vas a meter en esa misma rutina tríceps, le metes un poco más de extensión con cables o por ejemplo las copas con mancuerna, utilizas un poco más de ejercicios para aumentar el volumen o la carga que se utiliza en ciertos músculos que tienes rezagados y que quieres resaltar el trabajo. Entonces, esa sería una diferencia de cómo utilizarlos. Ya dependerá de tus objetivos y de cómo también te sientas tú utilizando cada uno de estos. Igual como te lo mencionaba antes, para la gente que es principiante en el gimnasio, quizá también un 40% de ejercicios compuestos y un 60% de ejercicios de aislamiento, al menos en las primeras semanas, en lo que van agarrando un poco de fuerza, un poco de condición, y poco a poco aumentar la cantidad y el número de ejercicios compuestos que saben hacer, que pueden hacer en un solo día, y reducir también la cantidad de ejercicios de aislamiento. De esta manera también su cuerpo se desarrollará de una manera más completa, aprenderán a hacer más cosas
y mejorarán en el gimnasio. Hasta aquí los dejo con el video, espero que les haya gustado la explicación y que les haya servido más para enterarse de esta categoría de ejercicios entre compuestos y aislados, cómo los puedes utilizar mejor en tu rutina y cómo optimizar la forma en que realizas tus ejercicios y en la forma en la que entrenas. Recuerda que también todo depende de tus objetivos, de lo que tú quieras lograr para tu vida. Y otro factor que se me olvidó quizá mencionar son las limitaciones de cada persona. Hay mucha gente que por limitaciones de salud no pueden hacer algunos ejercicios compuestos. Entonces, pues bueno, una forma de no quedarse sin hacer nada podría ser hacer ejercicios de aislamiento. Pero eso ya dependerá de cada persona, de los objetivos que tenga, de las limitaciones o los beneficios que quiera para su propio cuerpo. Sin más que decir, los dejo con este video. Nos vemos en el siguiente y espero poco a poco también ir subiendo los tutoriales de los ejercicios compuestos, que son los que requieren un poco más de atención. Y hasta aquí los dejo entonces. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.